Así que, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola María Laura, hola Alejandro. Gracias a ustedes por este espacio y aquí para hablar un poquito sobre la asamblea, lo que estamos exigiendo y cómo nos estamos organizando, ¿no? Yo te quería preguntar algo de entrada y es, después de tantas victorias, de tantas luchas que ha logrado el feminismo en el Ecuador, ¿cómo esta fusión, cómo se siente esta fusión dentro del grupo de colectivo del feminismo? Sí, verás, hoy lo que dentro de esta asamblea lo que queremos es alertar al país y a la comunidad internacional sobre un proceso sistemático de desmantelamiento institucional que está ejecutando el gobierno bajo el discurso de eficiencia, por así decirlo, bajo los cumplimientos de imposiciones que le está exigiendo el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y lo que está en juego no es solo la estructura del Estado, sino los derechos de millones de ecuatorianas y ecuatorianos en este sentido. ¿Cuántas organizaciones sociales, o primero, mira, quiero conocer un poco sobre el contenido de este comunicado que ustedes han enviado, cuál es la postura de ustedes como asamblea de organizaciones de mujeres y, en segundo lugar, cuántas organizaciones y personas han firmado este documento, no este boletín? Sí, somos una asamblea de mujeres diversas y disidencias en un espacio autoconvocado. Entonces, aquí no es que hay una autoridad, aquí somos todas quienes estamos gestionando esto, quienes nos estamos organizando. Muchas personas piensan que hay una persona u organización liderando. No. Aquí somos todas las organizaciones líderes y disidencias en plural, que estamos organizadas y dispuestas a denunciar estas decisiones inconstitucionales de Daniel Noboa y su gobierno. Las organizaciones, las personas, las adhesiones firmantes ya van más de las 520 firmas dentro de todo esto. Ajá. En las redes y lo conversamos aquí sobre esa denuncia que hicieron de estas infiltraciones que hubieron de supuestos medios que estaban investigando qué iban a hacer, qué iban a marchar. Resulta ser que no eran medios, sino que parecía ser gente de la policía. Cuéntanos más a profundidad cómo fue ese proceso que descubrieron ustedes. Sí, a ver, el fin de semana, después de que enviamos los comunicados de rueda de prensa que íbamos a realizar el día lunes a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Corte Constitucional, el fin de semana a varias compañeras, me incluyo, nos llamaron haciéndose pasar por varios medios de comunicación. En mi caso, llamaron haciéndose pasar por el medio de comunicación GK, en el cual estaban consultando información mucho más explícita sobre cantidad de personas que nos íbamos a organizar en la tarde en el plantón, específicamente afuera del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en el cual fueron preguntas claves en las que sí nos causó un poco de ruido, al menos a una compañera y a mí, y a través de una aplicación pudimos identificar el número que es de la Policía Nacional, ¿no? Estas personas específicamente querían saber nombres de organizaciones, de fundaciones que estaban formando la asamblea, querían nombres específicos de personas. Como bien saben, cuando tú lanzas un comunicado invitando a la rueda de prensa, siempre vas a poner nombres y números por cualquier inquietud que tengas, ¿no? Esto no quiere decir que las personas que estaban en este comunicado son quienes están organizando, porque como lo dije al inicio, aquí somos un grupo de mujeres diversas y de disidencias. O sea, aquí nos estamos autoconvocando, no hay una persona en específico. Y es un grupo de organizaciones, no solamente son individuos, son personas, son mujeres, sino que son organizaciones de mujeres, organizaciones, colectivos sociales
¿ya? Y todo este tema según estuve revisando, Gaby. Pero más allá de eso, ¿ustedes han recibido tal vez algún acercamiento, han tenido algún acercamiento con el gobierno? Tal vez algún representante ha querido dialogar con ustedes como para explicarles un poco si hay algún proceso de transición, si es que se va a dejar como una subsecretaría, como una secretaría, cómo se va a manejar desde ahora el tema del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos dentro del Ministerio de Defensa. Ministerio de Gobierno, lo pasaron al Ministerio de No, Gobierno. disculpa, sí. Sí, no, hasta el día de hoy no hemos tenido contacto con nadie del gobierno de Daniel Noboa. Sabemos que el día de ayer renunció el que era el ministro de Gobierno, que era José de la Gasca. Han puesto a Zaida Rovira como nueva ministra. Tengo entendido que Zaida tiene experiencia, trabajó en la Defensoría del Pueblo. Esto tampoco es garantía de que de que dentro del Ministerio de Gobierno, cómo van a ejecutar cómo van a ejecutar todas las problemáticas que se vive como violencia dentro del país, ¿no? Si bien es cierto, el Ministerio de Gobierno, los fines de ellos son gobernar, los diálogos políticos, las coordinaciones territoriales, las prevenciones de conflictos sociales. Tienen que tener claro que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos lo que se encarga es de la protección de los derechos de las víctimas, las sobrevivientes de violencia, de las personas LGBTIQ+, y de de los pueblos indígenas que están en aislamiento voluntario. Entonces, ¿de qué manera lo van a fusionar? ¿Qué va a pasar con el ministerio? ¿Qué van a hacer con él? ¿Va a ser una secretaría? ¿Va a ser un departamento? Aún no lo sabemos. Ayer hubo una cadena nacional de Cynthia Helibert, ¿Verdad? ajá, en el que no dijo nada, porque simplemente habla de que se suprimen estos ministerios y ministerios claves y secretarías, también como la Secretaría de Desnutrición Infantil, el Ministerio del Ambiente, que pasa a ser parte de otro ministerio, en el que desde ahí estamos viendo que el funcionamiento es totalmente incongruente, en el que no te dice absolutamente nada y solo te dice que están actualizando para que el Estado se actualice, pero ¿se actualiza en qué? ¿De qué manera? ¿Cómo los van a implementar? ¿De qué manera se van a trabajar? Vivimos en un país sumamente violento y las mujeres, los niños, las personas de la tercera edad, las mujeres, las personas campesinas, indígenas, son las que más pagan sobre todo esto. Gaby, como tú dices, no existen garantías de que la experiencia de alguien haga que funcione el Ministerio de la Mujer como ya pasó antes, ¿no? El Ujú. asunto aquí, el asunto aquí es que en este pedido, en esta protesta que ustedes inician, ¿qué puntos se van a tratar o cuáles son los pedidos? Más allá de que la fusión no les gusta, ¿cuál es el pedido específico que hacen para que al gobierno nacional en la actualidad, dado que vimos que ya como ministerio igual falló muchísimo la anterior encargada del Ministerio de la Mujer? Ya, a ver, dos cosas. No es que a nosotras no nos gusta el que fusionen el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos al Ministerio de Gobierno. Como te dije hace un segundo, no tienen nada que ver el Ministerio de Gobierno con lo que hacía el Ministerio de la Mujer en este sentido. Si bien es cierto, la ex ministra, por así llamarla, Ariana Tanca, eh, fue una ministra ausente en el que nunca hizo casi nada y su ausencia fue muy notoria, y con una falta de acciones contundentes frente a la alarmante cifra de feminicidios. Y a pesar de estas graves violaciones de derechos de las mujeres, y su voz nunca resonó en situaciones complejas, ni siquiera con el caso de los 4 niños de las Malvinas, nunca estuvo presente. Es un ministerio que no se tiene que suprimir, porque son derechos históricamente que hemos venido luchando. O sea, a las mujeres nunca se nos ha regalado absolutamente nada.
Alejandro. Sí, sí. No es que si nos gusta o no nos gusta, o que es simplemente un tema de capricho, de que si queremos tener o no. Recordemos que el Ministerio de la Mujer, para hacer un poquito de historia, el Ministerio de la Mujer se creó después del feminicidio de María Belén Bernal, porque era una secretaría. Y aún siendo ministerio, el presupuesto era sumamente bajo. Entonces, las mujeres históricamente hemos sido relegadas y movidas a los ministerios y a los gobiernos de turno como les ha convenido. Y el que eliminen y supriman este ministerio, claro que es un retroceso inmenso en derechos, totalmente. Y lo que exigimos, lo que le pedimos al gobierno de Daniel Noboa, es que entre una de las cosas, obviamente, es que no se elimine, no se suprime el ministerio, ¿verdad? Que vuelva a restituir el Ministerio de la Mujer y la Secretaría de Desnutrición Infantil. También queremos un pronunciamiento oficial sobre el destino de los centros violetas, porque si bien aún no contamos con estos centros en todas las provincias, hemos visto cómo se aseguran que los gobiernos descentralizados asuman también sus obligaciones en temas de prevención. También la mitigación y respuesta sobre la violencia de género, que con esta fusión, ¿qué va a pasar con todos estos centros? También la suspensión de los despidos y la recuperación del empleo público. Recordemos que desde la semana pasada se están despidiendo a muchas personas. Dijeron que no iban a tocar el tema de educación y salud y están despidiendo personas de esas ramas del Estado. Detener las reformas a las pensiones y proteger sobre todo, Alejandro y María Laura, sobre todo la jubilación como un derecho, porque también se escucha que quieren tocar el tema de la jubilación. También le pedimos en este comunicado que haga público el acuerdo con el FMI, que evaluemos el impacto en todos los derechos humanos y que sobre todo garantice el derecho constitucional a la resistencia y a proteger a las defensoras de los derechos humanos. Ya vimos que el día de ayer lanzó un proyecto de ley para silenciar y también intimidar a quienes alzamos la voz ante todos estos retrocesos. Gaby, en este sentido, me gustaría consultar. Yo sé que el día de ayer hubo plantón afuera del ministerio, como ya lo has dicho, el Ministerio de la Mujer. El lunes, Eh, el día lunes, perdón, sí, hubo el este lunes y plantón. ayer específicamente. Y el día de hoy tienen previsto otra movilización, me dijiste. Eh, Sí. ¿cuáles son las acciones que ustedes plantean? Porque, a ver, digamos, están haciendo el reclamo por las exigencias que tienen en su boletín, que son eh, que van de acuerdo al contexto político que está viviendo el Ecuador en este momento. No solamente se limitan al tema de la protección a las mujeres, sino que ya hablan también de cosas que le tocan al pueblo ecuatoriano, como son los despidos, el tema de las jubilaciones, entre otros, ¿no? Eh, Se han puesto de acuerdo con otras organizaciones sociales un poco más amplias. Vimos en estos días, por ejemplo, al el representante del gremio de médicos Ujú. hablar sobre la indignación que le produce el despido de médicos, la falta de insumo en los hospitales, la falta de presupuesto en los hospitales, el cambio de autoridades que es muy frecuente en esa cartera de Estado. Entonces, tal vez han tenido contacto con alguna de estas organizaciones como para movilizarse o tienen previsto movilizarse de una manera un poco más contundente. El día lunes en la ciudad de Quito, por lo que se ha conversado dentro de la asamblea, nos hemos unido también al plantón que se hizo, se unió grupos del sector cultural, del sector de educación. Se está conversando también con otras organizaciones. Decirte o confirmarte si el gremio de salud se va a unir a estos plantones, a, a-
activos que tenemos, no lo sé, no lo hemos conversado a la interna aún, no sé si alguna compañera ha tenido algún contacto con alguien de ellos. Sí lo leí en las redes sociales, pero nosotros seguimos activas a través de las redes, de los plantones, de las convocatorias, porque todo en este momento suma, porque no solo es el Ministerio de la Mujer, como ya les digo, estamos también exigiendo eh, las problemáticas de muchas compañeras y compañeros en las comunidades por la eliminación del Ministerio del Ambiente y también el Ministerio de Cultura y del Deporte. Perfecto, Gaby, ¿tienes otra? No, agradecerte, Gabriela, por el espacio, porque estés con la claridad de siempre, dejando tu opinión. Es importantísimo, ¿no? Porque justamente la pregunta que te hacía, te la lanzaba por el hecho de que hay mucha gente que apoya las decisiones del gobierno, que dice cosas como, pero si ese ministerio no hacía nada, ya mejor que lo eliminen. O si el ministerio de acá, por ejemplo, el de Cultura, ¿para qué el Ministerio de Cultura? Ya que lo dejan ahí nomás puestito. O sea, es el típico discurso que uno escucha. Y entonces sí es importante dejar en claro que hay un montón de luchas y victorias que se ha ganado la mujer. Como tú dijiste, se Eh, han ganado, nadie les ha regalado nada, sino que a punta de marchas y a salir ahí de presión han logrado sus espacios y sí, que pero son totalmente merecidos. Entonces sí es importantísimo dejar en claro qué es lo que el movimiento exige al gobierno, ¿no? La palabra gusto que utiliza está mal utilizada, por eso estoy de acuerdo contigo. sí, simplemente para también decirle a las personas que como vivimos en un país tan polarizado y un estado tan débil y con un gobierno muy fuerte que maneja medios tradicionales, y que repiten constantemente mentiras que se vuelven realidades que no las son. El problema de suprimir, de eliminar el Ministerio de Cultura, de Deportes, sí es una problemática a nivel nacional, porque son espacios en donde podrías también hacerle batalla al narcotráfico, Alejandro. Sí. Sí, por si el Ministerio de Educación tiene un vacío impresionante y ha olvidado a los niños, niñas y adolescentes en donde ni siquiera hay cupos para que puedan estudiar. Con la eliminación de estos dos ministerios que vienen a formar parte del Ministerio de Educación, yo solamente les hago una pregunta. ¿Quién creen ustedes que gana con todo esto? ¿Quiénes si por sí, teniendo todo esto y que no tienen políticas de Estado, en el que ya ni siquiera hacen proyectos para poder recuperar a la juventud y a la niñez? Si aún así, con los ministerios existentes, el narcotráfico estaba ganando terreno, con la eliminación de estos dos y fusionarlos al Ministerio de Educación, ¿quiénes crees tú que ganarían? Exactamente. ¿Dónde quedan las infancias? ¿Dónde quedan los niños, las niñas y las adolescentes? Totalmente de acuerdo contigo, Gaby. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Estaremos pendientes de cuáles son las siguientes acciones que realizarán como Asamblea de Mujeres. Recordemos que en este momento tú estás como vocera de esta Asamblea de Organizaciones de Mujeres, eh, dando un poco la información de lo que han conversado en sus reuniones internas, de lo que han debatido y han terminado decidiendo, ¿no? Te agradezco muchísimo, Gaby, por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes, gracias por el espacio. Simplemente recordarles que reducir el Estado es recortar derechos y estas decisiones evidencian el abandono a los sectores populares, a las mujeres, a las disidencias, que buscamos todas las formas de llegar a fin de mes porque el Estado, en vez de ayudar, nos perjudica. Gracias, compas. Un abrazo. Dale, un abrazo Gracias. grande, Gaby.